posible. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión en el marco del diálogo regional ambiental minero energético desde la ciudad de Barrancabermeja. Hoy estamos con un invitado muy especial, Óscar Salazar. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial a quienes nos estén escuchando. Óscar Salazar, vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular del proceso de Marcha Patriótica, vocero también de los campesinos del Cauca, nacido en el macizo colombiano. ¿Qué significa eso, Óscar? Sí, nosotros desarrollamos un trabajo en el macizo colombiano, en el municipio de La Vega, al suroriente del Cauca, donde este territorio es la cuna del río Magdalena, del río Cauca, del río Patía, del río Caquetá, el núcleo del macizo colombiano, y por eso es tan emotivo estar aquí en el Magdalena Medio, donde el río Cauca, donde el río Magdalena pues es una arteria tan importante en esta región. Óscar, un luchador contra la minería y en la defensa del medio ambiente en tu territorio, haznos un escenario general de cómo está el tema minero en Colombia, qué es eso de la política minero-energética, la locomotora minera que todos escuchamos en los medios. Cuando escuchamos eso, ¿qué pasa realmente en los territorios? La situación de esta política, cómo se desdobla en los territorios, cómo se plantea en los centros de poder, cómo el principio de la confianza inversionista es lo que rige estas políticas estatales, eso significa para los territorios sangre, lágrimas, dolor, muerte. Por eso nosotros desde un principio hemos puesto en tela de juicio como Cumbre Agraria estos procedimientos administrativos mediante los cuales se han dado los títulos mineros, que no consulta, esta política no consulta lo más elemental de la política ambiental en Colombia. Entonces, no obstante, o a pesar de que la política ambiental tiene unas normas, según dicen los entendidos, normas flexibles, no normas tan rígidas como en otros países, ni esas normas flexibles las cumple a cabalidad el Estado cuando otorga los títulos mineros. Eso para los territorios significa dolor, significa desolación, porque llegan los grandes proyectos mineros a arrasar con culturas y a arrasar con la naturaleza. ¿Cómo es ese tema de las concesiones? ¿Qué significa la concesión a una empresa que viene a sacar los recursos de nuestro territorio? En el caso de la política colombiana opera el principio de contratación de primero en el tiempo, primero en el derecho. Y eso en términos como sencillos significa que la misma empresa que hace la exploración hace la explotación. En otros términos significa que el Estado colombiano no sabe qué es lo que tiene, pero lo vende. Y quien va a determinar qué es lo que hay en esos territorios es la misma empresa que va a hacer la explotación. Como quien dice, en términos criollos nuestros, ponen al zorro a contar las gallinas. Muy delicado. Delicadísimo, realmente es algo ilógico y es algo abominable. Eso, digamos, es de las primeras cosas que aquí en este encuentro hemos señalado que tiene que ser, digámoslo así, proscrito de la legislación colombiana, porque no puede darse que por dar confianza inversionista, entonces operemos con ese principio de contratación de primero al tiempo, primero en el derecho, que es lo que genera pues las concesiones mineras. ¿Qué están haciendo las comunidades para afrontar esta situación en sus territorios? Las comunidades vienen desarrollando diferentes formas, múltiples formas, un colorido de formas de resistencia y control de los territorios, de protección de los territorios, porque pues para nadie es un secreto, es la vida misma. Entonces, empezamos con mandatos populares, mandatos que van desde ponerse de acuerdo las diferentes comunidades en no firmar ninguna de las convocatorias que le hace las empresas a nuestras comunidades con engaños que terminan siendo después las socializaciones, según ellos utilizan sus términos, las socializaciones de los proyectos en las comunidades que ya les permiten a ellos chulear un primer paso
dentro de su proceso de implementación pues, de estos proyectos. Vienen generándose iniciativas como, por ejemplo, simbolizar el territorio. Eso es muy importante. Las comunidades debemos simbolizar nuestro territorio, conocerlo, caminarlo, amarlo, desarrollar todos los diferentes procesos que lleven a que nuestros hijos amen más nuestro territorio, que nuestras comunidades lo sientan más en sus entrañas, porque es eso lo que permitirá desarrollar de manera victoriosa una lucha tan asimétrica, tan desigual. Oscar, estamos hablando de una nueva política ambiental mineroenergética. Es muy complejo hablar de eso, como tiene demasiados elementos. ¿Qué ha salido acá de la conversa con las comunidades? ¿Qué se debe venir al respecto? ¿Por qué es importante pensarnos una nueva política? Pues podríamos empezar señalando que hemos mirado diferentes, digamos, niveles y ritmos de la implementación y construcción de esta nueva política. Estaríamos pensando en el fortalecimiento interno de las organizaciones, el fortalecimiento del movimiento social nacional para construir esta nueva política. Pero todo esto son movimientos simultáneos, porque la política estatal no para, la actividad minera no para, las agresiones a los territorios no se detienen. Entonces estamos pensando, tenemos que pensar y actuar en manera simultánea en tiempos y espacios, y esto significa, por ejemplo, que las comunidades debemos ir ganando en capacidad de incidencia institucional también, o sea, tenemos que incidir en lo que son todos los instrumentos de planeación, los COTs, los PBOTs, los POTs, los planes de desarrollo, los PONCA, todas estas y otras formas de planeación de los territorios debemos estar ahí. Fortalecer el artículo, digamos, el desarrollo del artículo 311 de la Constitución, que digamos que determina que la competencia institucional para el manejo del territorio está en las autoridades locales. Pues las organizaciones locales debemos estar ahí para que ese manejo institucional de las autoridades locales sea el adecuado. O sea, tenemos que fortalecer el enfoque territorial con que se haga este trabajo, digamos, de estos instrumentos de planeación. Es fundamental eso, la participación directa y decisoria de las comunidades, sus organizaciones, sus líderes y sus lideresas en ese caminar cotidiano de estos instrumentos de planeación, que si nosotros nos descuidamos, pues los hacen otros, los hacen con los intereses de las empresas y de estos otros intereses mezquinos que terminan acabando con nuestras culturas y nuestra naturaleza. En el actual momento político que atraviesa Colombia existen dos apuestas, ¿no? Una que dice que Colombia no se puede salir de la minería, que tiene que seguir en la minería porque es una entrada económica importante para el país, porque nos estructuramos en ese modelo. Y hay otra que dice que no, que debe haber una transición energética, que si seguimos de esta manera pues se nos van a acabar los recursos y las comunidades quedarán pues peor que ahora. ¿Cuál es la posición de las comunidades? ¿Qué es lo más pertinente de acuerdo a tu saber? ¿Qué debiéramos hacer en este momento político del país? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Se puede hacer una transición energética en Colombia o no? Ese es nuestro gran reto. Estamos en momentos, digamos, de la historia de Colombia donde los puntos de inflexión se pueden dar a favor o en contra de hacer de nuestro país un país que tenga viabilidad en su propuesta como nación, como sociedad, o inflexiones que nos hagan inviables. Tenemos pues, primero que todo, que
darnos cuenta de que estamos en una situación absolutamente catastrófica. No es cualquier cosa lo que está pasando. Lo de Hidroituango debería servirnos a nosotros para reflexionar, pero reflexionar frente a lo crítica de la situación. Así como Hidroituango, hay cientos de licencias ambientales que ya vienen siendo, digamos, ya están en ejecución. Lo mismo para el caso de hidrocarburos, cientos de licencias ambientales que vienen trabajándose ya y que significan el acabose para el medio ambiente. Y más de 9.670 títulos mineros que vienen en operación, sin contar pues las solicitudes y las áreas estratégicas mineras. Eso es una desgracia catastrófica para nuestra sociedad. Por eso es tan importante el momento, porque si está planteándose por Duque, por ejemplo, que nos mantengamos en esta política extractivista, pues tenemos que optar a conciencia por quien hoy nos está proponiendo que repensemos la política extractivista, porque esa política extractivista tenemos que mirarla de manera integral, tanto el extractivismo minero, el extractivismo energético de otras fuentes, el extractivismo de la agroindustria que también es una política extractivista, pues como acabo de decirlo. Todo eso tiene que entrar a ser repensado. Si no lo hacemos, nuestro país, nuestra nación será inviable. Bueno, después de esta conversación, Óscar, de verdad nos dejas muy preocupados. El escenario en Colombia es bastante delicado, por eso la pertinencia de estos espacios, para que finalmente los más afectados y víctimas de este modelo, que son las comunidades, puedan decidir respecto a él. Un mensaje entonces al pueblo colombiano, donde, bueno, mire, ¿qué hacemos con este tema? Pues llegamos a quienes estábamos esperando, decían las comunidades indígenas. Nadie nos salva. Tenemos que seguir generando con esa dignidad que ha caracterizado al pueblo colombiano, a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a las comunidades campesinas, a los sectores populares de Colombia, a las ciudades, a los sectores de población de las grandes ciudades en Colombia. Tenemos que parar, o paramos o nos matamos. Entonces, esta temática de la situación mineroenergética en el país, que debe pensarse poniendo al centro la situación ambiental, eso es un criterio, una brújula para poder tomar decisiones en tan nodal momento en que hoy pasamos por la historia de nuestra querida Colombia. Bueno, es ya o ya. Otro modelo es posible. No más ríos manchados a causa del petróleo con energías limpias.